El parágrafo 187 es un parágrafo complejo y muy importante. Es un parágrafo donde se desarrolla lo que ya aparece en el 186, a saber cómo la particularidad pasa a lo universal, dice Hegel, en un movimiento que en últimas está condicionado por el concepto mismo, que se desarrolla a través de ese tránsito de lo particular que entra en armonía con lo universal. Pues bien, en el parágrafo es corto, luego viene una observación larga que es muy importante, pero el cuerpo del 187 comienza diciendo o recordando, con otra terminología, este proceso que, repito, se describió ya en el 186. Se trata del proceso, dice ahora, por el cual ciudadanos que son personas privadas, es decir, solo particulares, ¿verdad? Y que tienen como fin su propio interés, se van transformando, dice él, en miembros de una cadena como tal, una cadena que constituye ya un conjunto, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, dice Hegel, ya no solamente tendremos pues el interés de los individuos particulares, sino que aparece también lo que él llama el interés de la idea, ¿no? En últimas, este parágrafo 187 muestra entonces lo que en otros contextos Hegel llama la astucia de la razón. Los individuos persiguiendo sus fines particulares, sin proponérselo y sin tener conciencia de ello, van desarrollando el interés de la idea, el desarrollo mismo de la razón universal, ¿verdad? Y entonces, estos ciudadanos que actúan como personas privadas, buscando solo sus fines egoístas, ¿verdad? Van haciendo que surjan las mediaciones universales que para ellos son necesarias para la consecución de esos fines, pero que representan ya la vida y la realidad del concepto. Esto es lo que dice el parágrafo 187 en sus primeras líneas, yo simplemente lo voy a leer. Como ciudadanos de este Estado, los individuos son personas privadas que tienen como finalidad su propio interés. Dado que este interés está mediado por lo universal, que a los individuos se les aparece solo como medio, solo puede ser alcanzado este interés en la medida en que determinen su saber, su querer y su actuar de modo universal y se transformen en un miembro de la cadena que constituye el conjunto. Entonces ahí es claro ya el punto, ¿no? Partimos de personas privadas con intereses solo egoístas, pero para la satisfacción de esos intereses egoístas se requiere el medio, ¿verdad? Que entonces los individuos van propulsando y que para ellos simplemente es un medio de conseguir sus fines. Y sin embargo, esos medios, ¿verdad?, van a ganar después el rostro del universal. Los individuos, para lograr sus fines solo individuales, requieren acondicionar su saber, su querer y su actuar a los modos de lo universal. Y con esto, sin proponérselo, le van dando vida a lo universal. Y por eso dice Hegel enseguida, ya no tenemos solo el interés privado, sino dice, ahora es el interés de la idea, que no está en la conciencia de los componentes de la sociedad civil como tales, lo que constituye el proceso. Pues ahora hablamos ya de un proceso, pero ya un proceso que escapa, por decirlo así, a la conciencia de los individuos y que se realiza casi que a espaldas de ellos, sin que ellos se den cuenta cómo. Es el proceso por el cual lo universal va ganando realidad y efectividad en la realidad concreta. Eso universal simplemente pues son vistos por los individuos como los medios por los cuales ellos satisfacen sus intereses particulares, pero en realidad va ganando consistencia y autonomía. En el fondo, que está mostrando Hegel, todo el proceso de la sociedad civil, buscando la satisfacción de sus objetivos individuales, los individuos terminan dándole realidad a instituciones sociales como la economía, como el trabajo, como las instituciones del derecho, como las corporaciones de la sociedad civil, y esas instituciones y esas realidades ya supraindividuales en últimas terminan
determinando a los individuos mismos que las crearon, ¿verdad? En la economía, por ejemplo, los sistemas económicos, los sistemas del derecho, son vistos inicialmente por los individuos como medios para sus fines, pero el derecho, las instituciones ligadas al trabajo, al intercambio comercial, etcétera, terminan dando o teniendo una prevalencia y una autonomía sobre los individuos. Este es el desarrollo de un proceso, dice Hegel, por el cual ahora lo que se está realizando ya no es el individuo con sus fines propios, sino la idea con sus intereses. Entonces habla aquí Hegel del proceso por el cual los individuos se van elevando, ¿verdad?, a una universalidad y a una libertad. Y ese elevarse de los individuos a una universalidad y a una libertad, por lo pronto es solo formal, ¿no? Por lo pronto, dice él, se trata de una libertad y una universalidad formales, quiere decir una universalidad que simplemente es vista por los individuos como algo instrumental para sus propios fines, ¿verdad? Pero ya en ese proceso por el cual lo universal va ganando consistencia, objetividad, allí, dice Hegel, se está cultivando la subjetividad en su particularidad. Y ese término, el cultivo, es lo que algunos traducen como cultura, pero es un término central en la filosofía hegeliana, es la idea de la Bildung, de la formación. Bildung puede traducirse como cultura. El problema es que con esa traducción de la cultura como cultura, pues se corre el riesgo de un malentendido, porque solemos asociar la cultura con digamos, un conjunto ya de realidades objetivadas, diríamos el arte, la literatura, en fin, la alta cultura o los productos del intelecto humano que han ganado ya una cierta objetividad y autonomía. En Hegel la noción no es de Kultur, para eso en alemán existe la palabra Kultur. Aquí se trata de Bildung, de formación, cultura en el sentido de formación, no la cultura que se posee, sino la cultura que se forma, el cultivo de ciertas capacidades individuales, ¿no? Y en Hegel en particular se trata del cultivo por el cual individuos que inicialmente son solo eso, individualidades naturales, persiguiendo sus propios fines, ¿verdad? Estos individuos, por su propia acción e interacción, van incorporándose a sistemas universales de realidades ya racionales supraindividuales, repito, el derecho, la economía, el trabajo, el lenguaje, por supuesto, es una institución ya universal. Y cuando se eleva de su propia particularidad hacia eso universal, entonces se tiene lugar eso que Hegel llama la formación o el cultivo. La cultura se traduce a veces, pero entendamos aquí que la palabra es Bildung y en la noción de Bildung suena el término que en castellano sería la formación del individuo, su elevación de lo meramente particular a lo universal. Piensen, por ejemplo, aunque no es un tema aquí en el 187, que la primera institución universal quizás es la del lenguaje. El lenguaje termina siendo, por supuesto, puede surgir, el lenguaje pudo surgir quizás por las necesidades de los individuos como particulares, pero a partir de ese surgimiento, el lenguaje va ganando autonomía y va ganando ya consistencia hasta convertirse en un sistema universal que ya no dominan los individuos ni lo controlan, sino al contrario, ellos se someten al lenguaje. Y el individuo cultivado, ¿cierto? El individuo que se ha formado es aquel que no usa las palabras a su acomodo y es aquel que no simplemente utiliza cualquier denominación, sino el individuo que es capaz de integrarse a la vida del lenguaje, ¿verdad? Y de respetarlo. Entonces, no hablamos de un individuo formado o cultivado porque le da al lenguaje cualquier giro particular. Hablamos de un individuo formado o cultivado porque es capaz de respetar y reconocer esas estructuras racionales que la lengua ha ido formando. A partir de los individuos, por supuesto, pero que va más allá de los individuos y constituye ya sistemas universales. Entonces, este es el tema general del 187, repito, el tema general del 187 prolonga lo que había anunciado en 186. En 186 decía cómo lo particular pasa a lo universal. Ahora, el 187 llama ese paso de lo particular a lo universal
la formación o la cultura. Una cosa muy importante aquí, por supuesto, es que en ese tránsito no es que lo individual y lo particular se haya perdido. Claro que no. No es que el individuo que se ha formado deja de ser individuo particular. No es que ya no tenga deseos o aspiraciones puramente propias. Lo que pasa es que ha logrado sintonizarlas y armonizarlas dentro de ese marco universal que determina en general el intercambio y la vida de las comunidades. Entonces, lo que se da en el tránsito de lo particular a lo universal no es el abandono de lo particular por lo universal, sino más bien esa especie de unidad o identidad entre los dos, que en últimas para Hegel corresponde a la verdadera vida del espíritu. Ese es pues el texto central, digamos, del 187, personas privadas persiguiendo su propio interés terminan convirtiéndose o se transforman, dice Hegel, en miembros de un proceso que es el proceso de la idea misma, es el proceso del espíritu mismo, y ese proceso es el que llama Hegel aquí el proceso de formación. Bien, la observación que sigue, que es como el texto más largo de este parágrafo, la observación va a desarrollar esa idea de formación, o esa idea de cultura, esa idea de Bildung. Y Hegel comienza aquí polemizando con dos versiones de lo que sería la cultura o de la formación que él no comparte, ¿verdad? La primera, podríamos decir, es una versión rusoniana, es la idea rusoniana que exalta la vida natural, el buen salvaje de Rousseau, para el cual la cultura y la civilización simplemente pues son elementos externos que vinieron a perturbar esa hermosa ingenuidad y armonía en que vive el buen salvaje. Y por otro lado, pues diríamos la versión liberal que ya ha desarrollado Hegel antes, la versión liberal para la cual lo que cuenta es el particular con sus deseos individuales, y la cultura y los medios civilizatorios serían solo medios, ¿verdad? Serían solo instrumentos o herramientas para conseguir esos fines particulares. De modo que son dos versiones de la cultura o de la Bildung que para Hegel no hacen justicia a la Bildung, a la verdadera cultura o formación. En un caso, en el caso de Rousseau, la formación del individuo viene a equivaler algo así como a su decadencia, ¿no? Es la pérdida de las relaciones naturales armónicas, es esa idea de Rousseau según el cual pues el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, y la cultura pues es una corrupción de esas, digamos, vida natural. Y es la idea esta liberal para la cual la cultura y los medios de formación son solamente medios precisamente y herramientas para que el individuo alcance sus fines particulares. Estas dos versiones de la cultura, dice Hegel, toman a la cultura y a la formación solamente como algo externo o como un simple medio, pero no captan su verdadera esencia. Y su verdadera esencia solo se capta, va a decir Hegel, si se considera la cultura y la formación en su verdadera significación espiritual. Entonces quiero leer un pasaje aquí de la observación que parece importante. Dice Hegel hablando de estas dos versiones de la cultura y la formación. Tanto una como otra, tanto Rousseau como los liberales, tanto una como otra posición muestran su desconocimiento de la naturaleza del espíritu y los fines de la razón. El espíritu solo tiene su realidad efectiva si se escinde en sí mismo, se da un límite y la finitud en las necesidades naturales y en la conexión de esa necesidad exterior, y penetrando en ellas se cultiva, las supera y conquista así su existencia objetiva. Entonces ustedes ven, lo que está haciendo aquí Hegel es muy importante porque está tratando de entender la idea de formación y de cultura. Aquí estoy tomándolos como sinónimos: Formirum, Bildung, Kultur. Lo importante es que ustedes entiendan que se trata pues del proceso por el cual lo individual asciende a lo universal. Repito, aquí Hegel está tratando de explicar esta noción
desde su propia metafísica del espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, sabemos, es esa racionalidad universal que para Hegel no se, sedimenta en un conjunto de verdades, sino que debe entenderse sobre todo como un proceso de realización. Y ese proceso de realización de la razón universal, dice Hegel, pasa por una especie de extrañamiento del espíritu mismo. Es decir, la razón tiene que extrañarse, escindirse en su interior, volverse ajena a sí mismo y, superando esa enajenación y ese extrañamiento, recuperarse de nuevo, ¿no? Todos conocemos, pues, esa es la estructura dialéctica general del concepto, por el cual la racionalidad universal solo se desarrolla en la medida en que sus diferencias internas son capaces de salir a flote, salir a la superficie. Ese momento en el cual las diferencias se acentúan, pues es el momento de autoextrañamiento de la razón. Ella no se reconoce a sí misma, ¿verdad? Y luego ese momento tiene que a su vez ser negado en un momento posterior en el cual se supera ese extrañamiento y se vuelve a una unidad, pero ahora con conciencia de sus determinaciones interiores. Pues fíjense ustedes que este proceso, que suena muy abstracto, muy especulativo, es en el fondo el que está determinando todo el movimiento de la sociedad civil. La sociedad civil, veíamos, ¿cierto?, va surgiendo desde el momento en que el principio de lo particular toma realidad. Históricamente eso se da, pues, al final o al comienzo, o al final de las sociedades antiguas, comienzo, pues, diría uno, pues, de una especie de modernidad con el cristianismo, con el mundo medieval. Cuando surge el principio de lo particular, aparece esa tensión con lo universal que va acentuándose hasta ese punto, pues, de absoluta contraposición que veíamos, que es lo propio para Hegel de ciertas sociedades modernas donde los dos principios están por completo escindidos y cada uno no se reconoce en el otro. Pero ese momento de extrañamiento va a tener que ser superado en la medida en que de nuevo ambos principios entran en acuerdos. Y ahora, dice Hegel, esto simplemente es la vida del espíritu. Eso es lo que se llama el proceso espiritual que está determinando a todo el mundo, a toda la cultura en últimas humanas, ¿verdad? Ese proceso por el cual algo se extraña a sí mismo para después recogerse de nuevo. Pues bien, es eso lo propio de la formación. Es eso lo que debemos entender por formación. La formación necesita, pues, exteriorizarse, extrañarse a sí misma para luego recuperarse, recuperar su unidad. Y eso es aquí lo interesante de este parágrafo 187 en su observación. Entonces, el papel de la formación y de la cultura solo se entiende si uno considera lo que es la naturaleza del espíritu y es capaz de entender la formación de los individuos y de la cultura en el marco de esa metafísica del espíritu hegeliano. Repito, este espíritu se escinde para volver, ¿verdad?, a reencontrarse. Y esto, dice Hegel, es el fin natural, el fin racional del espíritu. Esta es la verdadera vida de la razón universal. Y por eso, dice él, ya volviendo a contraponerse a Rousseau y al pensamiento liberal, la finalidad de la razón universal no es quedarse en esa candidez de los pueblos naturales, pero tampoco el fin racional es que el individuo, en tanto individuo, goce lo más que pueda y satisfaga sus fines solamente particulares, sino que el fin racional consiste, por el contrario, voy a leer, en que la candidez natural, la pasiva carencia de sí y el primitivismo del saber y el querer, en las que está hundido el espíritu en su inmediatez, sea elaborada y transformada, y que en primer lugar esa exterioridad suya reciba la racionalidad de que es capaz, la forma de la universalidad, la intelectualidad. Entonces, fíjense ustedes de qué se trata. Por supuesto, aquí no se trata de negar que el individuo está sometido aquí a unas necesidades externas.
¿verdad? Por supuesto que el individuo encuentra límites a sus deseos en todas las constricciones que le impone el mundo exterior, por decirlo así. La verdadera formación, perdón, eso representa pues el momento de la decisión, ¿no? Ese choque del individuo que encuentra un límite a sus aspiraciones y a sus intereses. La verdadera formación se da cuando se supera ese momento de decisión, ¿verdad? Y cuando, dice Hegel, podemos elaborar y transformar eso que parece externo, dándole un sello racional propio, dándole racionalidad, universalidad e intelectualidad. Fíjense ustedes, ¿no? La realidad que parece exterior tiene que ser elaborada y transformada por el individuo, y esa elaboración consiste en darle a esa forma exterior un carácter racional, un carácter de comprensibilidad, intelectualidad, lo llama así, y eso en últimas es ser capaz de ver en eso exterior una forma universal racional en la que se expresan las determinaciones de la razón general. Eso es importante entonces porque en eso consiste para Hegel el verdadero cultivo. Y recuerden, el verdadero cultura no es solamente un proceso individual. Lo que está detrás de esto en realidad es el despliegue del espíritu, es el despliegue de la razón universal, y este punto es el que hay que mantener aquí bien presente, ¿no? Entonces, tenemos digo, para redondear pues la lectura de esta observación del 187, este elemento aquí fundamental. Hegel está tratando de aprender lo que significa la verdadera formación, cultivo del individuo, ¿verdad? No tiene que ver, perdón, con esa visión solo exterior y peyorativa en últimas de la cultura de tipo Rousseau. Tampoco la cultura es un simple medio. En realidad, el cultivo del individuo, ese cultivo por el cual los individuos van ascendiendo a lo universal, en últimas es simplemente un reflejo de la naturaleza del espíritu, que es el que está determinando toda la realidad. Eso es, digamos, lo central aquí. Y entonces, por eso habla aquí de un fin racional, que no es simplemente la vida silvestre, sino el que lo exterior, lo que se presenta como exterior, sea, dice Hegel, reconocido en sus formas universales, racionales e inteligibles para el ser humano, ¿verdad? Y entonces va a decir Hegel, en ese momento se puede hablar de libertad. Solo de esta manera el espíritu está en lo exterior como consigo mismo. Fíjense ustedes aquí, ¿no? No es que lo exterior desaparezca, sino que en eso exterior la razón se reconoce. En eso exterior haya su propio hogar. Y allí, dice Hegel, es donde aparece la verdadera libertad. Su libertad tiene así en ella una existencia, y el espíritu deviene para sí en este elemento en sí ajeno a su destinación a la libertad, y solo tiene que ver con aquello en que ha impreso su sello y es producido por él. Libertad aparece aquí de nuevo como un término que ahora gana toda su significación. Pues evidentemente libertad no tiene que ver simplemente con la autodeterminación del individuo, como sería en la filosofía liberal, digamos. En Kant todavía es eso, ¿no? Libertad es simplemente que el individuo es autónomo y se obedezca a sí mismo. Aquí no, fíjense que aquí la libertad solo se logra cuando el individuo, ¿verdad?, es capaz de reconocer en eso exterior, que se presenta primero como algo que limita y obstaculiza su realización personal, el cumplimiento de sus deseos, cuando él es capaz de reconocer en eso exterior que lo constriñe, formas racionales, universales, inteligibles, ¿verdad?, que son manifestaciones ya no de sus propios deseos, sino de una estructura racional del ser, de lo real en cuanto tal. Y cuando yo reconozco esas formas racionales en las que estoy incluido, ¿verdad?, solo allí soy libre. Para volver al ejemplo del lenguaje que ponía antes, ¿no? El lenguaje no es algo que yo maneje a mi acomodo y arbitrio y capricho. Y eso, sin embargo, no me hace menos libre. Es decir, sería absolutamente ridículo pensar que
la libertad de un individuo implica que él puede usar las convenciones del lenguaje como se les dé la gana, o que pudiera inventar nuevas denominaciones y nuevas formas sintácticas y nuevas gramáticas, porque o si no eso representaría un desmedro, una merma de su libertad. Claro que no pretendemos ese tipo de libertad frente al lenguaje. Precisamente en nuestra relación con el lenguaje, ¿verdad? Somos más racionales y somos más libres cuando reconocemos que el lenguaje tiene unas articulaciones y unas referencias de sentido propias, ¿verdad? A las que tenemos que someternos. Por nuestro propio interés también, por supuesto, pero como reconociendo que allí hay unas estructuras y formas y configuraciones racionales que yo no creé, pero que no me hacen, digamos, obedecer a algo externo por el simple hecho de que yo las cumpla. Entonces, de nuevo, aquí hay verdadera libertad. Y la libertad frente al lenguaje no consiste entonces en usar el lenguaje de manera caprichosa o absolutamente arbitraria, sino en irme internando y reconociendo sus formas sintácticas, gramaticales, significativas, etcétera, ¿verdad? Porque reconozco que allí hay una concepción de mundo y una racionalidad de lo real que ha sido, por decirlo así, ya probada durante generaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el punto aquí con respecto a la libertad. Un último aspecto interesante de esta observación, que es muy rica, ¿no? Entonces ya tenemos varias cosas, ¿no? La noción verdadera de formación entendida pues desde el trasfondo de un movimiento del espíritu, lo que representa pues para la libertad del individuo y cómo todo esto en últimas explica el movimiento de la sociedad civil. Esto es lo interesante acá, ¿no? La sociedad civil es vista entonces como un proceso en el cual tiene lugar ese desarrollo del cultivo de los individuos, en que por medio de sus interacciones van generando formas de lo universal en las que en últimas lo que están haciendo es dando sello racional al mundo social. Por eso aparece aquí en la observación un término que ya ha aparecido en otro contexto, que es el término del trabajo. El trabajo, ustedes recuerdan, aparece en el marco del derecho abstracto al comienzo de la filosofía del derecho. El trabajo es entendido entonces en ese contexto como el trabajo físico, básicamente. Es entendido como lo que da pie a la posesión. Recuerdan ustedes que la voluntad humana, piensa Hegel, una de las primeras manifestaciones de su libertad es querer apropiarse del mundo natural. El mundo natural que se le presenta como algo inhóspito, exterior, pues es transformado por medio del trabajo en algo previsible, en algo racional, en algo que se controla. Piensen, por ejemplo, cómo la agricultura significa eso, ¿no? Un territorio áspero, indomable por medio de la agricultura, pues es transformado y sometido a los fines humanos. Se le imprime a eso exterior de la naturaleza un sello humano, un sello racional. Y el trabajo visto entonces allí en este comienzo de la filosofía del derecho, en el marco del derecho abstracto y la posesión, pues aparece como el medio por el cual se le da forma racional al mundo natural. Ahora vuelve e introduce el término trabajo para asociarlo con esta forma de la Bildung. Pero fíjense que ya no se trata de dar al mundo natural un sello racional, sino sobre todo de dar racionalidad al mundo humano, al mundo social. Esto es lo que está ocurriendo aquí en este parágrafo y en esta observación. Hegel por eso va a hablar del trabajo, pero ya no es el trabajo físico, sino él lo va a llamar el trabajo de la cultura. Y el trabajo de la cultura consiste en ese proceso por el cual la realidad social, la realidad del mundo humano, no ya del mundo físico natural, va produciendo y va haciendo surgir formas racionales que la determinan. En instituciones como el lenguaje, como la economía, como las formas de asociación y del trabajo, como el derecho, como las corporaciones, etc. Todas esas instituciones, corporaciones, tribunales de justicia, el lenguaje mismo, formas del trabajo y de distribución, etcétera, ¿verdad?
Todas esas instituciones no son puras invenciones humanas, esto es lo fundamental, sino maneras con las cuales los individuos van reconociendo una racionalidad inherente en el mundo intersubjetivo y la van sacando a flote. Y esa universalidad va apareciendo allí. Entonces dice Hegel acá, la cultura, o mejor, voy a leer desde antes. Precisamente por ello, es decir, por ese trabajo de imprimir en lo externo una forma racional o de reconocer mejor en lo externo, como dice Hegel, una racionalidad de lo que eso externo es capaz. Precisamente por ello la forma de la universalidad por sí en el pensamiento llega a la existencia y esa forma es el único elemento digno para la existencia de la idea. La cultura es, por lo tanto, en su determinación absoluta, la liberación y el trabajo de liberación superior, el punto de tránsito absoluto a la infinita substancialidad subjetiva de la eticidad, que ya no es más inmediata, natural, sino espiritual y elevada a la figura de la universalidad. Y esta liberación es en el sujeto el duro trabajo contra una mera subjetividad de la conducta, contra la inmediatez del deseo, así como contra la vanidad subjetiva del sentimiento y la arbitrariedad. Entonces, esto me parece bien importante, esa asociación que hace Hegel entre la idea de cultivo, Bildung, Formirum, formación, si se quiere, y la idea del trabajo. La noción de trabajo que aparece aquí, repito, ya ha sido introducida previamente y también está asociada a una liberación. Gracias al trabajo físico nos liberamos de los sometimientos y de las coerciones del mundo natural externo, porque ese mundo natural externo lo hacemos propio, ¿verdad? Lo adaptamos a nuestras necesidades, le imprimimos un sello racional. Aquí está pasando lo mismo, pero entonces ya no se trata ahora del trabajo físico, manual, sino de un trabajo de la cultura, de un trabajo por el cual se va domesticando, si se puede llamar así, dándole forma y sello racional al mundo humano y social. Y fíjense que es el trabajo de constitución, si se quiere, de la realidad social. La realidad social no es una realidad caótica, la realidad que se conforma en el entre de las interacciones humanas, ¿verdad? La realidad que conforma el mundo humano más allá del mundo natural no es completamente aleatoria y caótica, sino que termina marcada y determinada y articulada por instituciones. El lenguaje, repito, es la primera de las instituciones humanas, ¿no? Es una forma de captar lo racional del mundo que habitamos, de regular nuestras interacciones, de darle una cierta normatividad a la manera como nos paramos ante el mundo y no solamente ante el mundo natural, por supuesto, sino también ante el otro. De dar realidad a formas de lo que consideramos justo, injusto, permitido, no permitido, aceptado, no aceptado. Es el lenguaje constituye, le da cuerpo, le da articulación a la realidad social. Y eso que pasa con el lenguaje, que es la primera institución, pues pasa con las demás instituciones humanas, con el derecho, por supuesto, pero también con la economía, las formas de intercambio, las formas en las cuales se asocian los seres humanos en corporaciones, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que Hegel llama aquí el trabajo de la cultura. Hay un paralelo, por supuesto, con el trabajo físico del que se hablaba antes, ¿verdad? Pero ya no es el trabajo físico como lo veía en el marco de la posesión, que tenía lugar casi desde individuos que estaban como en una realidad presocial, ¿no? Aquí ya estamos en una sociedad civil, aquí ya estamos en una sociedad y en grupos humanos que intercambian. Y esa labor de intercambio, repito, va trayendo a flote ese tipo de instituciones que consolidan y le dan sentido, forma a la realidad social del mundo humano. Eso es lo que me parece aquí más importante. En la fenomenología del espíritu también la noción del trabajo aparece ligada en primer lugar al trabajo del esclavo, en el famoso pasaje del amo y el esclavo. Pero una vez más, allí trabajo tiene que ver todavía con una transformación solo del mundo natural en un contexto presocial, es decir, en un contexto donde simplemente hay dos sujetos que se encuentran, uno va a resultar siendo el amo y el otro el esclavo, pero no hay todavía ese
contexto social de interacciones de individuos, que es el que está presentando aquí Hegel en la sociedad civil. Por eso es importante esta idea del trabajo de la cultura. Y por eso digo yo que si uno quiere hacer el paralelo de este tema de la filosofía del derecho con la fenomenología del espíritu, hay que buscar el equivalente a este trabajo de la cultura, no en el trabajo del esclavo, sino en el capítulo del espíritu extrañado de sí mismo, donde aparece el término también de formación, ¿no? Y donde tiene lugar la formación, ya no solamente formación del individuo, sino formación de la cultura y la comunidad. Este es el punto importante aquí, y creo que da lugar entonces a entender ya la última parte de esta observación del 187, nos hemos demorado mucho, pero es un pasaje muy importante. Dice Hegel, esta forma de la universalidad en la que han resultado la elaboración y transformación de la particularidad constituye asimismo la intelectualidad por la cual la particularidad se transforma en el verdadero ser por sí o ser para sí de la individualidad. Entonces, fíjense ustedes, la formación o la cultura o el cultivo implica un doble proceso. En tanto, por un lado, se cultiva lo exterior, en este caso la realidad intersubjetiva. Se cultiva en el sentido en que se le da forma, se reconocen estructuras, instituciones que la regulan. Al tiempo que se le da forma a lo externo, se da forma también al individuo. La formación tiene pues ese doble registro, ¿no? Ya la veíamos en el trabajo físico. El esclavo que transforma el mundo natural se transforma a sí mismo a la vez, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? El individuo, hasta entonces solo centrado en sus deseos particulares, a medida pues que va formando la realidad social, humana, histórica, se va transformando él también. Y entonces deja de ser un mero particular y se vuelve ahora sí la individualidad, es decir, un momento constitutivo del concepto. Al darle a la universalidad el contenido que le da la plenitud y su infinita autodeterminación, es ella misma en la eticidad, subjetividad libre que existe infinitamente por sí. Y esta es la perspectiva que revela a la Bildung como momento inmanente de lo absoluto y expresa su valor infinito. Bueno, en fin, es un parágrafo tremendamente complejo. El agregado no tiene mayor relevancia, quiero decir, no hay un elemento nuevo que tengamos que discutir, entonces quería concentrarme en ese 187 para volver, digamos, a marcar como sus elementos centrales. El cuerpo mismo del 187 muestra cómo ese proceso por el cual lo particular pasa a lo universal, ¿cierto? Es un proceso de Bildung, formación, cultura, cultivo, ¿cierto? Que hay que entenderlo siempre en ese marco de un tránsito entre momentos del concepto y no simplemente cultura, repito, como logros obtenidos por un grupo humano o algo así. En ese proceso, el individuo que es meramente un ciudadano privado se transforma en miembro de un gran proceso que en la observación se muestra que es un proceso de orden espiritual. Lo que está aquí en juego es la metafísica del espíritu por el cual una razón universal va desplegándose y ganando vitalidad. Hegel presenta esto en la observación en una especie de contrapunto con dos teorías, digamos, clásicas de la cultura como algo exterior, que, digamos, genera la decadencia del ser humano en la versión de Rousseau, la cultura como un medio para la satisfacción de los fines solamente individuales, como es el caso en el liberalismo. Hegel va perfilando aquí una noción de cultura que ni es liberal ni es rusoniana, sino que solo se entiende en el marco del movimiento del espíritu, ese movimiento de decisiones y superaciones de esas decisiones, que aquí se muestra claramente como aquello que tiene lugar en la sociedad civil, y como eso que él llama el trabajo de la cultura. El trabajo de la cultura quiere decir el proceso por el cual los grupos humanos fueron dándole a la realidad humana un sello racional, una forma universal.
generando instancias racionales, instituciones, formas intersubjetivas o supraindividuales del trabajo, la economía, el lenguaje, que no son simples invenciones humanas, eso es lo fundamental, no son simples creaciones caprichosas de los individuos, sino que van teniendo lugar como reconociendo una racionalidad inherente a las cosas. Ese ir confiriéndole a la realidad social un sello universal, comprensible, racional, que está en su propia esencia, no que es algo impuesto de fuera, en eso consiste la cultura. Y lo que vemos ahora es que la sociedad civil va a mostrar, porque acuérdense que estos son parágrafos introductorios, pero después van a desplegarse en todos sus detalles, el proceso de la sociedad civil debe ser entendido también como un proceso de Formierung, Bildung, formación en este mismo sentido. Formación tanto del individuo, que se convierte ahora en un momento del concepto, como de la realidad social en la cual se objetiva ese concepto o ese espíritu.